La cámara de Neubauer es un dispositivo de laboratorio que sirve para cuantificar las células que hay en una solución. Eso es importante para volver a sembrar células de cultivo, para calcular el número de células que hay en la sangre. Tiene un montón de utilidades. Parece algo simple, en realidad parece como un porta normal. Esta sería la cámara de Neubauer fuera de su caja y esto es un porta. Si os fijáis, tiene las dimensiones de un portaobjetos normal, solo que su grosor es bastante mayor. Bien, en realidad es una pieza de ingeniería bastante sofisticada, aunque no lo parezca. Son relativamente caros, porque son costosos de fabricar. Tienen superficies a distintas alturas. Los laterales esmerilados simplemente contienen información como la altura, 100 micras, volúmenes y cosas de ese estilo. Lo importante son estas zonas que vemos transparentes, en realidad están elevadas. Son barras. Aquí hay una barra, aquí hay otra barra y aquí hay como dos rectángulos. Las barras están hechas 100 micras más altas que los rectángulos. Eso requiere un proceso de devastado de cristal y de pulido que es bastante costoso y de ahí el precio. Esta zona del medio, que parece como una H translúcida porque está hecha con esmerilado, realmente son hendiduras en el vidrio que además están comunicadas por un canal central y que van a permitir a los líquidos moverse por capilaridad. Si la ponemos de lado, podemos ver un poco más estas características. Las mesetas y las hendiduras, como Vs grabadas. Obviamente no apreciamos la diferencia de altura entre las barras laterales y la parte central, pero esa es la parte importante. Están hechas en este caso con 100 micras de diferencia, de manera que cuando pongamos un cubreobjetos sobre él, este va a dejar una cámara con 100 micras de altura. Y siempre es necesario, para utilizarla, poner antes el cubreobjeto que el líquido. El líquido lo vamos a depositar con una pipeta, colocándolo sobre la ranura. Cuando dejamos caer las gotas de líquido en la ranura, se van a meter por capilaridad debajo y las 100 micras van a absorber una capa homogénea de líquido. No llega a apreciarse, obviamente porque es transparente, pero el líquido ahora está no solo ocupando las ranuras, no totalmente, queda un fragmento aquí libre, sino también encima de las mesetas. Y eso es lo importante, porque está diseñado para que la zona que quede arriba sea exactamente esas 100 micras de diferencia de altura. ¿Y por qué no se puede poner un porta normalmente, como este que teníamos aquí antes, poner una gota encima y poner el cubre? Bueno, porque no podríamos controlar la altura. Aunque dentro de la cámara de Neubauer hay unos grabados de unas líneas que luego os enseñaré que permiten ver la superficie, esto se podría suplir con oculares milimetrados o con una cámara fotográfica o de otros modos. Lo importante es la altura. Si yo pongo un cubre sobre la gota, dependiendo de la cantidad de líquido que haya, la altura va a ser diferente. Y aunque pusiese, vamos a poner el cubre, aunque pusiese algo para que estuviese a 100 micras de altura, dependiendo de si hay más líquido o menos, la fuerza que hace el líquido deformaría, o bien el cubre flotaría, o bien lo combaría hacia el interior, con lo cual no sería preciso y encima se moverían las células, lo cual es un problema. Eso se soluciona con estas líneas que hay en la V. Esa cantidad de líquido que hay no es un líquido que sea superfluo, porque realmente va a absorber, si hay más líquido del necesario para las 100 micras,
pero si faltara líquido también va a proporcionárselo, ya que las 100 micras van a tirar más del líquido que las hendiduras. De manera que se consigue que se quede perfectamente a la altura sin tener que hacer nada. Esto ya lo podemos poner en el microscopio, localizar la rejilla donde se van a depositar las células sobre ellas y cuantificarlas. Después simplemente, pues cuando uno acaba, hay que quitar el cubre, quitar el exceso de líquido, enjuagarlo abundantemente con agua destilada y a ser posible no hacer nada. Hay que tratar de no limpiarlo con papeles, con estropajos o cosas por el estilo, ya que las líneas que hay grabadas en el vidrio son muy delicadas, se estropearían y dañaríamos la cámara de Neubauer. Si es necesario se puede utilizar agua jabonosa, pero lo mejor es simplemente lavar con agua destilada y dejarlo secar. Una vez se ha acabado y está seco, vamos a suponer que está seco, obviamente hay que guardarlo en su caja siempre para que no se estropee. Vamos a ver ahora cómo se utilizaría realmente en el microscopio. Voy a preparar una pequeña dilución de sangre para poder observar algo, obviamente. Si no hay nada que observar, es difícil de hacer. He preparado una pequeña cantidad, muy pequeña, de sangre diluida, porque si no estuviera concentrada llenaría toda la cámara y no podríamos cuantificar las células. Y ponemos el cubre. Una vez está el cubre colocado, aunque no se vea hasta ahí, simplemente cogemos la cantidad sin mucho cuidado, la colocamos en las ranuras y ella sola por capilaridad llena las cámaras. Ya estaría lista para observar. Fijaros cómo la tensión lo mantiene en el sitio y no hay ningún problema. No se ha llenado totalmente, pero mientras quede líquido en las ranuras, pues no se van a secar las cámaras. Hay que dejarlo, que se depositen las células, no debería haberlo movido mientras estaba haciendo esto. Las células van a ir a caer, van cayendo, las células caen en un líquido con una velocidad bastante lenta, pero tened en cuenta que son solo 100 micras. Incluso aunque sea una velocidad muy lenta, pues en un minuto o así estarán en el fondo y ya lo podríamos observar en el microscopio. Y primero localizaremos las células y luego localizaremos la rejilla, que sirve de guía para medir las células. La cámara de Neubauer, la colocamos las regiones rectangulares, que es donde están las rejillas marcadas, están las parrillas que nos indican el tamaño marcado más o menos en el centro de la luz, que es por donde estarán. Ponemos el objetivo de menores aumentos, 4x. En este caso conviene cerrar el diafragma lo más posible, incluso bajar el condensador para aumentar mucho el contraste, ya que esto está sin teñir. Y vamos subiendo lentamente la pletina hasta que vemos las células. Muy bien. Ya estoy viendo las células, como podéis ver en la imagen, y en las condiciones en las que yo he puesto ya veo directamente las rejillas que quiero ver, pero si queréis imaginaros cómo se vería si la óptica estuviera bien en su sitio, con el condensador abierto, como veis, aunque veo los puntitos de los glóbulos rojos,
algunos eran glóbulos blancos, realmente no veo bien las rejillas. Tenéis dos opciones para visualizarlo. Una, cerrar el condensador a tope, incluso a 4 por es suficiente. A 10 por la imagen será todavía mucho mejor. Ajustamos un poco los aumentos y así se puede trabajar perfectamente. Fijaros cómo hay rectángulos y cuadrados de distintos tamaños que me permiten cuantificar. De todos modos, para esto tengo otro vídeo que al final de este vídeo os indico que podéis seguir, donde os cuento cómo hacer los cálculos. Normalmente se trabaja a 10 aumentos y se ve muy bien, no hace falta llegar a más. 40 aumentos con esta calidad no merecería la pena. Bueno, otra manera de poder cuantificar o de poder visualizar esas rayas en el vidrio sería, si aún así no conseguís suficiente contraste, podéis bajar el condensador. Esto todavía os aumentaría un poco más el contraste. Estas no son las condiciones ideales para observar una preparación, pero lo que quiero ver son puntos, aunque no se vean idealmente bien, no se vean como debe verse al microscopio. Como veis se ven refringentes, pero que sean fáciles de contar. Como os comentaba, una vez acabamos, pues objetivo de 4 por, bajamos la preparación, quitamos la cámara con cuidado, la lavamos con agua destilada abundante y cuando se seque la guardamos en su caja hasta que la volvamos a utilizar.